Bueno, como comentaba Graciela, la propuesta de esta mañana es poder compartir la experiencia de ERA. ERA es el equipo REAS de asistencia, es una herramienta digital desarrollada por REDAS y formamos parte del desarrollo de esta herramienta y del trabajo que presentamos junto a Mariana Romero y Ana Clara Bórmida. Así que nos gustaría comenzar esta presentación compartiendo un video que fue un video de lanzamiento de la herramienta en el año pasado, el 8 de marzo del año pasado, así que nos gustaría comenzar con este video. Somos ERA, Equipo Redas de Asistencia. Ofrecemos una herramienta de asistencia virtual para acompañar equipos de salud que atienden a mujeres, adolescentes, niñas y otras personas gestantes que solicitan un aborto en Argentina. Contiene información clínica y legal, confiable y sistematizada, para el abordaje integral de la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo. Para acceder, debes ingresar a www.redas.org.ar. ERA contiene dos grandes secciones: abordaje clínico, marco legal. Es confidencial. No se requiere registro ni datos personales o de contacto. Es accesible para personas con discapacidad visual. Es rápida, apta para cualquier conexión a Internet. Si tenés dudas, podés escribirnos a era@redas.org.ar. ERA es una herramienta desarrollada por Redas, con el apoyo de IPAS Lab. Bueno, siempre nos gusta comenzar las presentaciones compartiendo este video porque da cuenta un poco del trabajo de lo que fue el desarrollo de ERA. El objetivo también de esta presentación es poder contar la experiencia tanto en el diseño como en el testeo, la implementación y la difusión de ERA como herramienta digital. Em, y un poco este video condensa todas esas instancias de desarrollo. ERA fue elaborada por un equipo multidisciplinario porque formamos parte médicas, también formaron parte licenciados en comunicación, diseñadores gráficos, programadores. Es un equipo multidisciplinario en el cual cada uno desde su mirada y su trayectoria pudo aportar al proyecto. Cada una de estas miradas fue esencial para el desarrollo de una herramienta de estas características. Entonces, ¿qué es ERA? A nosotros nos gusta también comenzar viendo la herramienta y pudiendo ver cuál es la dirección para que puedan ingresar, para que puedan verla, para que a medida que vayamos charlando vayan pudiendo navegarla, conocerla. Em, ERA, como les contaba, es una herramienta digital, es la primera herramienta diseñada para profesionales y equipos de salud ampliados, em, que permite brindar recursos para el acceso a la IVE-ILE en la Argentina. Nosotros contamos con el apoyo de IPAS Latinoamérica, que tenía una experiencia en el desarrollo de una herramienta digital similar, pero lo que diferenciaba era de otras herramientas, tanto de la IPAS como de otras diseñadas en el país y en la región, es que está exclusivamente pensada para equipos de salud. Y eso lo hace a ERA como única en algún punto, ¿no? Como decir, bueno, pensamos exclusivamente una herramienta para los equipos de salud. Había muchas experiencias en el desarrollo de estrategias o herramientas digitales para usuarias o usuarios del sistema de salud, pero no para equipos. Entonces, ¿cuál fue el motor para pensar ERA? Comenzamos a pensar ERA en el 2023, perdón, en el 2022, nace en el 2023, y lo primero que surge es la necesidad de poner a disposición información. Luego de la sanción de la ley 27.610, cuando se implementa la ley, muchos equipos comienzan a trabajar bajo el paraguas de la ley, pero lo que empezamos a notar es que faltaba información, tanto con respecto al abordaje clínico como al marco legal.
Entonces comienza una serie de capacitaciones que se desarrollan desde redes, muchas en coordinación con el Ministerio de Salud, y empezamos a notar que existían dudas o consultas frecuentes en los equipos con respecto a algunos procedimientos o el marco normativo que regía para poblaciones específicas, por ejemplo, las personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. Entonces pensamos que necesitamos acompañar la implementación de la ley pensando estrategias de tecnologías en salud. Entonces, la misión era poder llegar con información oportuna, veraz y accesible a una audiencia que fuera amplia y que pudiéramos sortear algunas barreras que existen a veces en acceder a información. Este fue el motor para pensar ERA. Entonces, cuando empezamos a diseñar, a pensar cuáles serían las características que debería tener esta herramienta, lo primero que pensamos es quién era la población destinataria. Como mencioné previamente, está destinada a equipos de salud que garantizan IBE-IRA en la Argentina, y hablamos de equipos de salud y no solamente de profesionales de la salud, porque entendemos que los equipos están conformados tanto por profesionales como de la medicina, también como de otras disciplinas, pero también por promotores de salud y equipos territoriales que encuentran potencialidad en herramientas de estas características. Esto fue una decisión clave también porque pensamos que tenía que ser exclusivamente diseñada a equipos de salud y no para usuarias o usuarios. Y esto también determina qué información se brinda, cómo se brinda, con qué lenguaje se habla. Entonces, esa fue una de las primeras decisiones claves que tomamos. Después pensamos que tenía que ser una herramienta enfocada en usuarios y en usuarias. Y cuando nos referimos a un enfoque de usuario o usuaria, nos referimos a una herramienta que fuese amigable, atractiva, que fuese fácil de ingresar, de leer, de encontrar la información. Y ahí fue clave lo que desarrollaremos más adelante, que fue la validación con los equipos de salud. En una instancia inicial también nos pareció muy importante construir la identidad. Ahí pensamos que para la construcción de la identidad tenían que formar parte los equipos de salud. Hicimos un primer relevamiento con eh, actores claves del territorio de diferentes disciplinas, preguntándoles cómo deberíamos pensar esa identidad. Si la identidad debería ser un equipo, si debería ser una persona, si debería ser un profesional de la salud, si debería ser un equipo territorial. Y la verdad que las respuestas fueron muy interesantes porque surgió esta idea de, bueno, Redas tiene que responder al espíritu de Redas, de ser una red, de ser un equipo. Por eso verán en el video que como una red que se va tejiendo con diferentes personas, y eso fue parte de la construcción de la identidad. También les preguntamos cómo debería hablar Redas, qué lenguaje debería utilizar, si debería utilizar lenguaje inclusivo. Todas esas preguntas fuimos validándolas en terreno con diferentes actores y nos permitieron construir la identidad. También pensamos cuáles serían los colores. Hubo todo un trabajo de diseño previo en esa construcción de esta identidad de ERA, cómo debía ser ERA. Hasta el nombre lo pensamos de forma colectiva. Y después surgió un punto que fue como un nudo crítico, que fue pensar qué tecnología deberíamos aplicar. Y acá hablamos de nudo crítico porque nosotros teníamos la experiencia de chatbots, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, y pensábamos una estrategia que fuera un chatbot como había sido Boti, por ejemplo, con el desarrollo que tuvo Boti durante la pandemia. Y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles eran los pros y los contras de utilizar un chatbot? ¿Cuáles eran los pros y los contras de utilizar una app? Y ahí fueron surgiendo varias cuestiones interesantes. Fuimos teniendo reuniones con personas que habían estado en desarrollos similares. Y ahí fue clave la mentoría de Sofía. Sofía es el chatbot que tiene IPAs, que está destinado a usuarias, y habían tenido todo un proceso en el desarrollo que fue clave para brindarnos lecciones aprendidas. Y ahí, bueno, surgió este nudo crítico de decir, bueno, una app lo que tiene es que hay que descargarla en el celular, requiere memoria del celular, requiere actualizaciones permanentes que ocupan muchas veces más lugar en los celulares, y que eso genera que muchas veces la gente se salga o la saque del celular porque no tiene más lugar. A su vez, las apps, ya sea si se descargan del Google Store o del Apple Store, tiene que tener una validación
previa por el sistema Android o iOS, y eso de alguna manera era una validación externa que necesitábamos nosotras, y siempre estaba sujeto de alguna manera a aprobaciones por parte de un agente externo, ¿no? A su vez, para realizar actualizaciones también se requería un permiso para hacerlo. Y lo que nos pasaba con los chatbots era algo similar, porque necesitábamos una plataforma para anclarlo, ya sea Telegram o WhatsApp, y también requeríamos una validación tanto del contenido como de las actualizaciones. Entonces surgió la posibilidad de hacer una web app. Quienes hayan ingresado a Redas van a ver que dentro de la página de Redas está la posibilidad de entrar a ERA. O sea, ERA está anclado dentro de Redas, de la página de Redas, y esto nos permite tener mayor accesibilidad, flexibilidad y mayor independencia, ya sea para cambiar el contenido, en el caso de que requiramos una actualización, como también para manejarlo el contenido per se de una manera más independiente. Como les contaba, la mentoría en ese sentido de Sofía fue clave porque nos permitió, nos compartieron esas lecciones aprendidas y nos permitieron delinear cuál era la mejor estrategia para la herramienta que estábamos pensando. Otra de las decisiones claves que tuvimos que tomar en este recorrido fue cómo estructurábamos el contenido. Nos parecía que para que justamente hubiese una buena experiencia de usuario, la, debería tener el contenido de fácil acceso. Entonces, quienes puedan ingresar o hayan ingresado van a ver que está pensado en un formato de preguntas y respuestas. Esto responde al espíritu o la idea inicial de ERA, que era responder dudas o consultas frecuentes que pueden surgir, por ejemplo, en un espacio de consultorio, o en una posta de salud, o en una sala de espera. Digo, bueno, ¿cómo el equipo de salud puede dar respuesta de forma rápida? Entonces decíamos, bueno, sabemos que para la búsqueda de información existen como dos instancias. Una instancia que es una instancia que requiere una respuesta rápida, eso, por ejemplo, una especie de, una situación de consultorio, decir, bueno, necesito saber el marco normativo o necesito conocer los alcances de este procedimiento. Entonces, IRA respondía a esa instancia de conocimiento. Y sabemos que hay una segunda instancia que es una búsqueda bibliográfica más profunda, que se puede hacer tanto del equipo de salud como cada profesional por separado, pero que van por como líneas paralelas, ¿no? Entonces decíamos, bueno, la pregunta tiene que ser con una respuesta rápida, concisa y basada en una bibliografía actualizada. Entonces, IRA está estructurada en estas preguntas y respuestas y abajo cuenta con la fuente donde fue obtenida esa respuesta. Entonces pensamos, bueno, basándonos en las preguntas frecuentes que habían surgido de las instancias de capacitación, desarrollamos las preguntas y las respuestas. Y cada una de las respuestas tiene esa fuente para poder descargarla y en una segunda instancia poder ampliar esa información. Pero entendíamos que a veces hay preguntas que deben de alguna manera ser respondidas de forma inmediata. Entonces el contenido está organizado en dos grandes ramas, una que es abordaje clínico y la otra que es marco legal. Y ahí fue muy importante la validación de los equipos de salud. Nosotras en un primer momento hicimos una organización de los contenidos en estas dos ramas principales que les mencionaba, y eso lo compartimos con actores claves del territorio para que pudieran de alguna manera darnos un feedback de decir, bueno, el contenido se entiende, es legible, o esta pregunta no está incluida y debería estar incluida, o esta pregunta es redundante. Esa ida y vuelta con el territorio fue clave para poder estructurar y reorganizar el contenido. Y después hubo una segunda instancia de validación una vez que la herramienta estaba diseñada y desarrollada para que pudieran justamente navegar y vieran si era de fácil acceso, qué pasaba si entraba una pregunta que no respondía su duda o su consulta y deberían volver atrás, si era fácil, si era confuso. Entonces, esas dos instancias de validación con expertos y expertas fue clave para el diseño final de la herramienta. A medida que fuimos pensando, también pensábamos la importancia de la estrategia de comunicación. Pensábamos que si la herramienta la diseñamos, pero si no tiene alcance o no llega a territorio, la herramienta no tendría sentido. Entonces, en paralelo al desarrollo y al diseño de ERA, fuimos pensando una estrategia comunicacional para, tanto para las instancias iniciales como para
luego de su lanzamiento, como mencionaba el 8 de marzo, para que llegara a los espacios donde se necesita. Pensamos que si la herramienta queda solamente en un plano de diseño y no llega al campo de donde se necesita, no tendría sentido. Y fue muy importante en ese sentido los auspicios, como mencionábamos previamente, los auspicios de UNFPA, de la Federación de Medicina General, de FAJO, de SAGIG y de AMADA, para darle de alguna manera la validez que nosotros queríamos a la herramienta para llegar a los espacios de salud. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características que tiene ERA? Para nosotros era clave la confidencialidad en ERA. Y esa fue también una decisión clave a la hora de descartar una herramienta como una app. Sabemos que muchas de las apps para su funcionamiento no solamente hace falta descargarlas, sino registrarse, poner un mail de contacto, un nombre, apellido, y pensamos que en este tipo de aplicaciones, para este tipo de temáticas, muchas veces es importante sostener esa confidencialidad, que los equipos de salud puedan ingresar sin tener que dejar datos personales, ni un mail de contacto, ni un teléfono. Y eso, como veremos más adelante, también va en detrimento de la métrica de quienes ingresan, desde dónde ingresan, cuáles son sus disciplinas, pero eso fue una decisión clave, mantener la confidencialidad. También la agilidad está diseñada tanto para celulares como para computadoras y está pensada justamente a partir del anclaje en la web app para que sea de rápido y ágil acceso. Otro de los puntos clave fue la accesibilidad. Pensamos que era importante que pudiera ser elegible o que fuera compatible con los lectores para personas que tengan alguna discapacidad visual, tanto para el sistema iOS como el sistema Android. Em, Otro de los puntos clave fue la actualización permanente. Desde que surgió ERA el año pasado, en marzo, ya realizamos 2 actualizaciones porque hubo actualizaciones de los protocolos, por ejemplo, del manejo de IBILE. Entonces tuvimos que hacer 2 actualizaciones y como les comentaba previamente, la plataforma que utilizamos nos permitió hacerlo de forma muy rápida. Ni bien salieron las actualizaciones, lo hicimos y pudimos comunicar que había habido una actualización en ERA. También lo pensamos como una herramienta federal que pudiese acompañar a los equipos de salud todo a lo largo del país y a lo ancho del país, pero que no estuviese limitada para el sistema público, sino también para el sistema de obras sociales y el sistema privado. Y a su vez que van a ver que hay niveles de complejidad creciente en el abordaje, o sea que está diseñada tanto para el primer nivel de atención como para un segundo o tercer nivel de atención. Y otra de las decisiones que creo que fue muy interesante a la hora de pensar la herramienta fue la receptividad. Pensábamos que si el espíritu de ERA es conformar una red y sostener esa red, de acompañar a equipos de salud a lo largo del país, tenía que haber un mail de contacto. Este mail de contacto permite, por un lado, que las personas que no encuentran una respuesta o que la respuesta es confusa puedan hacernos una devolución y también nos permite mantener este feedback de actualización permanente y de conexión con los equipos de salud. Y por otro lado, una decisión que no es menor es que ERA es gratuita. Cualquier persona puede ingresar a la página o puede ingresar desde un celular o de una computadora y puede acceder a ERA la cantidad de veces que lo requiera. Entonces, como comentaba, dentro de la estrategia comunicacional fue muy importante pensar en las distintas vías de llegada. La estrategia comunicacional se difundió a través de redes sociales, participamos de congresos donde podemos compartir la herramienta, a través de webinarios donde contamos la experiencia, el desarrollo y a través de materiales impresos. Para nosotros es muy importante poder compartir todo este proceso en el desarrollo, pero también poder hacer trabajo como espacios de taller donde las personas pueden ingresar a ERA, puedan navegar, puedan conocer cuáles son los alcances, cuáles son las herramientas que brinda, cuáles son los recursos. Una de las potencialidades que tiene ERA es poder descargar, por ejemplo, protocolos o, 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 ay, no me sale el nombre, o gráficos también donde contamos con la medicación. Tiene esa potencialidad no solo de encontrar respuestas, sino también de encontrar recursos y materiales
para los espacios de trabajo. Y obviamente nuestro objetivo es poder seguir creciendo y respondiendo a las demandas dentro del campo de la salud y de los equipos de salud y este feedback y retroalimentación permanente para mejorar y adaptarse más a las necesidades en terreno. Y finalmente compartirles que la métrica, los resultados que obtenemos de quienes participan, desde dónde participan, la verdad que es limitado, pero como os mencionaba previamente, fue parte de una decisión clave. Los datos que tenemos son del Google Analytics y nos permite ver cantidad de ingresos a la herramienta, cantidad de personas que utilizaron la herramienta, pero obviamente no nos permite conocer las disciplinas, el género de las personas que ingresan, no nos permite conocer desde dónde, si es un hospital, si es de un centro de salud. Pero bueno, eso fue parte un poco de de uno de esos nudos críticos que tenemos hoy por hoy para ver, bueno, justamente tenemos como un registro muy amplio, pero sabemos que 5.700 personas utilizaron la herramienta desde marzo del 2023. Y también sabemos que hubo 9.400 sesiones, es decir, ingresos, con lo cual podemos presuponer que personas que ya ingresaron una vez ingresan de forma permanente o lo utilizan como una herramienta de consulta. Y algo que también pudimos obtener como dato es el tiempo promedio en el cual las personas están dentro de la herramienta, de ERA, ¿no? No sabemos que desde que ingresan todo el proceso de navegación y de búsqueda es de aproximadamente 3 minutos, lo cual nos da, de alguna manera podemos inferir que es una herramienta de ágil acceso, ¿no? Como decir, bueno, rápidamente la persona puede ingresa y encuentra esa respuesta y sale y abre otra sesión nueva, ¿no? Pero digo, esto nos permite tener como un paneo general de la interacción de los usuarios y las usuarias con ERA. Así que los invitamos y las invitamos nuevamente a ingresar, a conocer la herramienta y a seguir difundiéndola. Muchas gracias.